Y rápidamente vamos a meternos en nuestra primera entrevista del día. Hace justamente unos días atrás les contaba este estudio publicado por el Observatorio de la Deuda Social en Argentina que realizó esta búsqueda de datos titulado La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina, en donde, entre otras cosas, se asegura que el 83,5% de los trabajadores y trabajadoras asalariadas en Argentina enfrenta alguna forma de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral. Y de hecho, si se quiere, el dato más relevante de este informe es que una de cada cinco personas asalariadas directamente no come. Esto nos pareció gravísimo, lo abordamos también aquí desde Radio Universidad, pero ahora ya estamos en comunicación telefónica con la licenciada Lucrecia Freyge, que justamente llevó a cabo esta encuesta nacional y con quien vamos a dialogar más en profundidad acerca de este informe. ¿Cómo estás, Lucrecia? Bienvenida, buen día, aquí Giselle te saluda. Hola Giselle, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, para nosotros también un gusto dialogar con vos, Lucrecia, y bueno, invitarte a que nos cuentes en primera instancia cómo se ha dado este informe, cómo lo han desarrollado y bueno, para ustedes también, ¿cuál ha sido el dato más significativo? Bien, perfecto. Bueno, les comento que el informe ha sido una encuesta enfocada, como mencionabas, en población asalariada, es decir, trabajadores del sector formal de la economía, que es la primera vez que se realiza en Argentina. Tuvimos una muestra de 1.200 casos y fue un estudio que surge en el marco de la reforma laboral con el objetivo de aportar evidencia para el diseño de políticas que mejoren el bienestar laboral de los trabajadores, porque el observatorio tradicionalmente había estudiado cuestiones vinculadas a trabajadores quizás en situación por ahí más de pobreza o con restricciones económicas, pero nunca se había centrado en los hábitos alimentarios de una población más amplia y queríamos tener un diagnóstico de la situación y nos encontramos quizás con cifras un tanto preocupantes al respecto. Como también mencionó hace unos minutos, el 83% de los asalariados sufre algún tipo de vulnerabilidad alimentaria, ya sea porque reduce la cantidad de la comida o resigna la calidad nutricional por motivos económicos. Y sin dudas, cuando se combinan ambas variables, es decir, ese salteo de comidas, se le suma los trabajadores que también reducen esta calidad, nos encontramos con que esta privación combinada también afecta a un 56% de los trabajadores, es decir, más de la población relevada, más de la mitad. Y dentro de ese 56% tenemos algunas poblaciones más vulnerables como mujeres, trabajadores jóvenes no calificados, de regiones del norte de la Argentina, del noreste y noroeste, trabajadores con ingresos más bajos y llamativamente trabajadores del sector público, sobre todo lo que es el sector de la salud, la educación y otras áreas sociales. Bien, y Lucrecia, bueno, contanos también esto que nos impactó, que 1 de cada 5 personas directamente no come en el trabajo. Exactamente, fue una de las primeras preguntas incluso que apareció en la encuesta, que preguntaba si se solía comer en la jornada laboral, porque siempre estamos hablando del ámbito del trabajo. ¿Y una jornada laboral de cuántas horas? De distinta carga horaria. Teníamos trabajadores de menos de 34 horas, más de 45, había muchísima variedad. Lo importante era preguntar no solo si se refería al almuerzo o a la cena, sino algún tipo de pausa y en sí de comida en ese trabajo. Pero sí, nos encontramos con que 1 de cada 5 respondían que no lo hacían. A veces podemos suponer que se debe a motivos, por ejemplo, una jornada cortada y que van a comer a sus casas, pero de todos modos cuando íbamos a estas otras variables por motivos económicos, este tema de reducir la ingesta, también aparecían cifras relevantes. Entonces no debemos quedarnos solo con que la gente elige no comer por motivos más amplios.
Tal cual, tal cual. Bueno, y Lucrecia, también digo, ¿algún otro dato que a ustedes les llamó poderosamente la atención, más allá de los que estuvimos mencionando? Sí, bueno, el informe es bastante extenso, Ujú. pero otro dato interesante creo que es el tema de que un 26% de los asalariados no hace habitualmente una pausa Claro. Ujú. para, para almorzar. Y además un 42% de ellos come solo frente a su escritorio. Sí. Entonces, no solo estamos hablando quizás de un tema económico, sino también el tiempo que uno destina. No es un problema solo de ingresos, influyen también los ritmos acelerados del trabajo, Ujú. la falta de espacios adecuados, porque fue muy interesante relevar también el hecho de si se accedía a algún tipo de beneficio, ¿no? Como contar con un comedor, infraestructura básica, una heladera o un microondas, o algún aporte económico del empleador, porque tiene una relación con mejores hábitos, mayor regularidad de pausas y justamente menores niveles de privación. Y aquí lo que encontramos es que un 44% de los asalariados recibe algún tipo de aporte, en que este beneficio es más bien regresivo, es decir, se concentra en sectores quizás más prósperos de la economía, como grandes empresas, jornadas extensas, Ujú. ingresos más elevados, el sector privado. Entonces estamos hablando de una proporción quizás interesante de trabajadores, pero nuevamente más bien privilegiados. Claro, totalmente. Sí, nosotros acá cuando lo analizábamos, pensábamos, porque, bueno, invita a la reflexión también de nuestros espacios laborales. Quizás esto también nos impacta para pensar en qué tiempo le damos, ¿no?, a nuestra alimentación, cómo nos estamos alimentando también en el trabajo. Bueno, esto que vos decías, que la mayoría no comemos, digamos, de una manera adecuada o nutritiva, y que también lo hacemos muchas veces a las apuradas, rápido, sobre el escritorio, no tenemos un espacio, ¿no?, como para hacer una pausa, para sentarnos a comer, e incluso pensábamos en estos espacios en donde podemos, por ejemplo, acceder a algún tipo de comida. Tampoco lo que ofrecen es saludable, ¿no? No sé si hicieron algún tipo de relevamiento al respecto, pero por ejemplo, al igual que en las escuelas, podríamos también analizar, no hay espacios que brinden, ¿no?, alimentación saludable también, si uno quiere salir a comprar algo, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros teníamos algunas preguntas abiertas Ujú. con respuestas para profundizar un poco en lo que nos comentaban los asalariados, y sin dudas las opciones que más aparecían eran opciones de comida rápida, Claro. debido justamente a esto de los tiempos. La típica promoción de las empanadas con la gaseosa, Mm. unos mates con algunas galletitas, Sí, y algún sin dudas no sanguchito a la podemos. pasada. Exactamente, no podemos decir que eso es una buena Ujú. alimentación, ni siquiera que es un almuerzo. Pero también el informe revela un poco el impacto que ello tiene en la salud, Mm. porque si los trabajadores comen alimentos de bajo valor nutritivo y alto contenido calórico, se saltean comidas y cuando llegan a sus casas terminan comiendo en exceso, no siempre eligen los alimentos que son más saludables. Y eso se puede observar en cómo perciben la calidad de la dieta y también el porcentaje de trabajadores que presenta sobrepeso u obesidad, que en la muestra Ujú. es más del 60% con exceso de peso. Ah, bien, bien. Sí, y nosotros también reflexionábamos en cómo puede impactar incluso en nuestras capacidades para trabajar, ¿no? Digo, porque Ujú. por eso te preguntaba de cuántas horas era la jornada laboral, Sí. porque imaginamos, ¿no? Incluso ahora pensando en la reforma laboral, que una persona incluso puede llegar a trabajar hasta 12 horas de corrido, pensábamos, bueno, ¿de qué manera también impacta esa mala alimentación o esa mala nutrición a la hora de alimentarnos en nuestras capacidades para trabajar, por ejemplo? Bueno, no es una variable que quizás hemos medido estrictamente en el informe, pero sí los antecedentes son bastante claros en Ujú. ello, sobre todo trabajos de la OIT y otros organismos internacionales muy reconocidos. Nos dicen que el trabajador, un trabajador que quizás recibe algún tipo de beneficio, un comedor, un aporte, no solo se siente más protegido por la empresa y genera una fidelidad con la misma, sino también que aumenta en un 20% la productividad. O sea, redundan Claro. en externalidades muy positivas tanto para el trabajador por su salud, para el empleador por la productividad, reducir el ausentismo
y también para el mismo Estado por una inversión justamente en salud y en desarrollo, porque implicaría menos costos para el sistema. Tal cual, tal cual. Bueno, Lucrecia, contanos, ¿no? Bueno, ahora con todos estos datos, si han tenido, no sé, algún acercamiento, imagino que, no sé, de jefes de empresas o de personas que estén interesadas, ¿no? En mejorar la calidad de sus empleados, sus empleadas. Digo, ¿qué pasa con los datos obtenidos, ¿no? De este informe? Bueno, creemos que es un tema que debería empezar a ponerse en agenda y nos sorprendió bastante el alcance que ha tenido en estos días. Pero bueno, sin dudas hay que seguir fomentando el diálogo porque es un primer estudio y la idea es justamente eso. Se hizo en un convenio con la empresa Edenred, que se encarga de servicios corporativos y muchas veces también ofrece beneficios para los trabajadores, para empezar a instalar el debate y, bueno, a la espera de la reglamentación de la ley, intentar llegar a un equilibrio entre incentivos a las empresas, pero también garantías a los trabajadores, no solo de, bueno, los beneficios que reciben, sino también de la calidad, porque recibir un beneficio, como bien decías, por ejemplo, con tener una tarjeta alimentaria, que es lo que en muchos países se ha implementado, como en Brasil, no implica necesariamente que las opciones disponibles sean saludables. Entonces hay que crear alianzas con sectores gastronómicos, que es muy importante, para poder tener una oferta de menús saludables y variadas. Tal cual, tal cual. Lucrecia, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, seguramente seguiremos en contacto en otra ocasión para conocer, ¿no? Más datos y como decías vos, la importancia de poner esto en agenda y bueno, darnos también estos debates porque incluso estamos hablando, ¿no? de una cuestión sumamente importante, estamos hablando de la salud de trabajadores y trabajadoras que sostienen al país. Sin dudas que sí, y también se vienen otro tipo de informes ahora en estos meses, así que seguramente sigamos en contacto. Te agradezco muchísimo el espacio para compartir los resultados y que termines bien la jornada. Gracias, igualmente para vos, Lucrecia. Será hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Así pasaba Lucrecia Freige, licenciada en Relaciones Internacionales e investigadora en el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, una de las coordinadoras de este informe Alimentación y Comensalidad en Población Asalariada de la Argentina. Los datos, como decíamos, son realmente impactantes, ¿no? Sobre todo estos que mencionábamos con Lucrecia, el 83,5% de trabajadores y trabajadoras asalariadas en Argentina enfrenta alguna forma de vulnerabilidad alimentaria y de hecho 1 de cada 5 personas directamente no come en el trabajo. Estas, son informaciones, son datos que nos sirven, como decíamos con Lucrecia, para pensar, para problematizar nuestros espacios laborales. Muchas veces, ¿no? La comida es como algo que pasamos un poco de largo, bueno, si hoy no comemos no pasa nada, o también la forma en que nos alimentamos, ¿no? Hablábamos de comidas rápidas, de comida chatarra, no sé, vamos a un kiosco y comemos lo primero que encontramos, y la verdad es que esto puede justamente impactar o influenciar en nuestras capacidades para abordar el trabajo o la jornada laboral y por supuesto en nuestra salud, que eso también es algo primordial. Vamos a seguir obviamente analizando todos estos datos y obviamente estaremos atentos y atentas ya que se ha implementado esta reforma laboral y ahora se vienen largas jornadas de trabajo y esto no es un dato menor porque como decíamos la alimentación tiene que ver con la salud.